En el marco de la cumbre del G20, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tuvieron un encuentro directo, personal. Y bueno, pues había muchos temas en la agenda. Estos amagos que se han lanzado por parte del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir con operativos en materia de seguridad en territorio mexicano sin ni siquiera notificar al gobierno mexicano, las deportaciones masivas con las que también ha amagado el presidente electo Donald Trump, los operativos antimigrantes, las redadas, las iniciativas que incluso en algunas entidades de Estados Unidos de Norteamérica ya se han aprobado para detectar a los migrantes y deportarlos de manera inmediata. Había muchos temas que poner en la agenda. Cuando le preguntan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuáles fueron los asuntos que se abordaron, ella señala, y es ella quien reconoce que le llevó a Joe Biden su petición para tener información sobre cómo ocurrió la detención de Ismael El Mayo Zambada. El tema que más preocupó al gobierno mexicano en este encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue la detención de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué opinas al respecto, Emilio Álvarez y Casa, analista político, promotor de los derechos humanos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Un gusto saludarte acá desde la Ciudad de México. Pues mira, no cabe duda que las agendas de la gente muchas veces no coinciden con las preocupaciones de quienes gobiernan. La problemática de la migración, la problemática de la revisión del TEMEC, la problemática incluso del trasiego de drogas, queda subsumido cuando lo que quieren resolver es la detención del Mayo. Y llama la atención, ya el embajador Ken Salazar ha insistido en más de una ocasión, y de hecho los tonos en los que está haciendo estos avisos contrastan con la, pues déjame decirlo, tersura o la buena relación que tuvo Ken Salazar con el gobierno anterior. El fenómeno de insistir una y otra vez que la detención del Mayo no se hizo por el gobierno mexicano, casi como deslinde, casi como diciendo, oye, no fuimos nosotros, pues sí preocupa porque la detención del Mayo es algo que se tendría que celebrar. La detención del Mayo, digamos, es uno de los causantes principales de la violencia y muerte en México y en Estados Unidos. Puedo entender y estar de acuerdo, de hecho debería ser así, la necesidad de coordinación, pero oye, tienes enfrente la amenaza de deportación de millones de personas y te parece que eso no es prioritario. La verdad sí me preocupa que esa sea la agenda, sí me preocupa que no estemos poniendo medios y remedios para enfrentar lo que puede ser una crisis de orden mayor. De hecho, Erika, hoy al día llegan 1,000 migrantes a las fronteras mexicanas regresados por las autoridades de Estados Unidos para esperar respuesta de su trámite migratorio. Eso se llama tercer país seguro. La verdad de las cosas es que creo que el gobierno mexicano no acaba de encontrar el tono ni su lugar en las relaciones. Qué bueno que Sheinbaum fue, pero la verdad es que ojalá aprovechen mejor las reuniones. No se reunieron con España, no fueron a la PEC, que es esta reunión de Asia-Pacífico, que tiene la característica que es el único espacio donde están China y Estados Unidos juntos, porque en Perú. Y esta presidenta decidió comprar los pleitos del presidente anterior, en lugar de utilizar para recomponer las relaciones al país. No se trata de prolongar conflictos, pues sino de mejorar relaciones en beneficio de la gente, digo yo. Claro. Ahora, me quiero detener en varias cuestiones que ha señalado Emilio Álvarez y Casa, entre ellas los señalamientos que Estados Unidos le ha hecho a México en materia de seguridad. Es decir, pareciera que se están dando las advertencias, corrígeme si me equivoco, cuando hoy Ken Salazar ya lo ha dicho de manera abierta, esta estrategia del gobierno mexicano de abrazos no balazos no ha funcionado, muestra de ello es la realidad que está viviendo ese país y ha enumerado las problemáticas que tiene México y las exigencias de cómo nos ve Estados Unidos. Pero además, el presidente electo
electo en Estados Unidos ha amagado con tomar acción, con intervenir en territorio mexicano. Es decir, decía la presidenta y trataba de justificar este tema del Mayo Zambada diciendo, no es porque hayan detenido un narcotraficante, es por la forma en que lo hicieron. Bueno, pues en la forma, el próximo presidente de Estados Unidos está diciendo que va a entrar a territorio mexicano de ser necesario al considerar a los grupos criminales como grupos terroristas. Y esto le daría toda la justificación y el marco, digamos, legal para poder actuar en territorio mexicano. En medio de esta situación, ¿cómo tendría que responder el gobierno mexicano, Emilio? Porque lo que hemos escuchado es una presidenta diciendo, se equivocan, sí ha funcionado la estrategia, pero punto. No ha habido más allá una argumentación, una justificación, los datos que respalden una afirmación como esta. ¿Cómo tendría que estar reaccionando el gobierno de México? Hay tres temas que van a ser de una enorme tensión con el gobierno de Trump. El tema de seguridad, pero sobre todo vinculado al tema del trasiego de drogas. En Estados Unidos se están muriendo más de 100,000 personas al año por fentanilo, más los daños que quedan para otras decenas de miles. Eso es una enorme preocupación. Segundo tema, el de migración. Eso tiene ya una dimensión mayor porque ya no solo la autoridad federal está tomando medidas, sino también los gobiernos fronterizos están tomando decisiones en leyes y acciones estatales. Por ejemplo, para que las policías estatales puedan detener y deportar. Y la tercera es la económica, sobre todo representada en la renegociación del TEMEC. México tendría ya que estar lanzando una campaña muy estratégica con aliados en Estados Unidos, congresistas, empresarios, banqueros, accionistas, sociedad civil, abogados, para empezar a construir los muros de contención internos en Estados Unidos. México tiene muchos aliados allá, pero esos no se van a mover si no hay una estrategia que los active. La embajada mexicana tendría que estar ya en un lobby súper intensivo para poder generar las alianzas que permitan contener en esos tres temas las acciones por venir. Se tienen meses vitales, tenemos lo que resta de noviembre, que es poquito, diciembre y 20 de enero. Déjame decir, los números redondos tenemos 2 meses. Sí, claro. Hay que tomar en serio las cosas que está diciendo Trump. Toda la vida se ha dicho, hombre, no va a pasar nada. Entonces, mi primera recomendación sería, tómense en serio. Segundo, actívense. Y tercero, hay que poner en la mesa las cosas que se necesita de manera coordinada, porque México también tiene elementos que son del interés de Estados Unidos. Pero una parte importante de nuestros aliados son los sectores empresariales, comerciales y sociales de Estados Unidos que tienen interés en México. Yo diría, no solo es una batalla en México, sino también de los sectores de allá que han aprovechado el TEMEC o sencillamente la relación comercial tan intensa que tenemos. No es simple y llano decir, pues nosotros también les ponemos aranceles. Sí, pues, pero el 80% de lo que México exporta va a Estados Unidos. Y un poco más de esa proporción son nuestras importaciones. O sea, no sería un diferendo con Burundi. Sí. Es un diferendo con quien tenemos una muy intensa actividad comercial. Ahora, otro tema que preocupa mucho es el tema de la migración, no solo por los amagos de las deportaciones masivas por parte de Donald Trump, sino por lo que ya estamos viviendo en la realidad. Varios estados de Estados Unidos de Norteamérica han impulsado estas leyes antimigrantes que el gobierno de Joe Biden había tratado de contener y que pues de pronto al cierre de su periodo gubernamental se le están yendo de las manos. Están quedando validadas por la Corte, se están implementando, son medidas que pues ya están en curso en Estados Unidos de Norteamérica. En medio de esta situación también te lo tengo que preguntar, ¿no debió haber sido el tema de la garantía de los derechos humanos? Porque dentro de esta gama y de abanico de leyes antimigrantes que se están validando en Estados Unidos, hay algunas que son tremendamente violatorias a los derechos humanos, Emilio. A ver, que hablan de pedir la identificación y pues la comprobación pues de la regularización del estatus migratorio en Estados Unidos, nada más por cómo te ves. Es decir, tiene cara como de migrante, vamos a pedirle sus papeles y lo detenemos y luego investigamos. Cuestiones, insisto, que son tremendamente violatorias a los derechos y a las garantías individuales. Este intento que quiere hacer Donald Trump de quitarles la nacionalidad a quienes la obtuvieron, pues ya sea por nacimiento, pero que son descendientes de migrantes, o bien por haberse casado con algún ciudadano norteamericano. Es decir, estamos hablando de quitar derechos. ¿Qué tendría que estar haciendo ahí también el gobierno mexicano y no tendría que ser tema prioritario en la agenda? Mira, es gravísimo
toda la agenda de violación de derechos que trae Donald Trump. O sea, el extremo de quitar nacionalidades es propio de las dictaduras, pues. Eso no tiene nada que ver con una democracia. Y tiene mayoría en el legislativo, va a tener mayoría en el legislativo. Sí, va a tener mayoría y tiene un peso específico muy importante en gobiernos estatales. Y México tendría ya que estar activando los mecanismos en los organismos internacionales. Pero ahorita vamos a pagar las consecuencias de que en el gobierno anterior se la pasaron peleando con la ONU y se la pasaron peleando con la Comisión Interamericana. México debería activar esos mecanismos en su defensa. Son los foros multilaterales los que pueden ayudar, no solo en términos de exhibir lo que pasa, sino de tomar decisiones que puedan incidir. Si Estados Unidos reclama a Cuba porque no entra en organismos de derechos humanos, pues tiene que entonces la ONU decirle a Estados Unidos que no quiere hacer caso. México tiene que ser el que lidere esas discusiones a nivel internacional. Pero el problema es que lleva años este gobierno peleándose con los organismos de derechos humanos. Si no se asume ese eje, vamos a tener un serio problema con los connacionales. La propia presidenta había dicho en sus primeros días, Emilio, que iba a defender a los mexicanos en el extranjero. No se le ha visto un pronunciamiento así, al único que sí fue al mayo, pero la realidad es que ahorita el tema no está siendo ese para ellos. No, Jonathan, buenos días. Fíjate que ese es justo el problema. O sea, ponerse en el lugar de la gente. Yo me imagino que ahorita hay millones de connacionales, de paisanos en Estados Unidos, que viven una tremenda angustia y zozobra. Conozco gente que literalmente se abrazaba llorando el día de la elección, por el temor que puede generarse. Tenemos el sistema consular más grande de un país en el otro, en el mundo. Bueno, hay que darle recursos. Tenemos que prepararnos para lo que sigue. ¿Qué están haciendo en el presupuesto federal, Jonathan? Le están bajando recursos a la COMAR, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los riesgos tienen que tener un correlato en los presupuestos para que podamos intervenir de manera inmediata. La agenda de preocupación con las amenazas de Trump no están reflejadas en el presupuesto ni siquiera. Emilio, pues habrá que ver de qué manera se empieza a construir esta agenda con Estados Unidos. Ojalá que estos temas que hemos puesto sobre la mesa pues sean prioritarios en defensa de nuestros connacionales y en defensa pues de esa soberanía de la que tanto se presume y de la que tanto se habla, ¿no?